Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a su clase de robótica inicial. Y qué bueno que estás hoy aquí, porque esta clase va a ser muy especial. Vamos a estar hablando de un nuevo tema que yo creo que es muy interesante, porque se aplica a muchísimas cosas de la vida cotidiana. Y estoy hablando del tornillo. Así que vamos a iniciar. Chicos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una máquina simple que está increíble y se llama el tornillo. Así pequeñito y sencillo como lo ves, es grande y poderoso. Muy bien, pero antes que nada, primero lo primero. Vamos a hablar por un momento acerca de nuestra agenda del día. Y primeramente tenemos lo que es nuestra bienvenida, donde vamos a plantear algunas cosas acerca de un problema común. Y después de eso vamos a tener un breve repaso y vamos a estar platicando acerca del tornillo. Al final tenemos nuestra actividad. Chicos, bienvenidos a tu clase de robótica inicial. Y en días pasados hemos estado hablando de diversos asuntos en torno a la robótica. Sí, ya hemos definido muy claramente qué es un robot, ya hemos definido muy claramente con qué nos referimos con la robótica, y también hemos estado tomando tiempo platicando un poco acerca de la historia que dio pues un inicio para que se creara esto que llamamos ahora la robótica. Y vemos claramente que el inicio no fue precisamente dentro de la ciencia, sino de una variante de la literatura llamada la ciencia ficción. Pero bueno, lo que hoy vamos a estar hablando no es ciencia ficción, es bastante práctico y vamos a tratar de llevarlo hacia el área de la robótica. Así que iniciemos ahora con nuestro repaso. Chicos, sean bienvenidos entonces a su repaso de robótica inicial. Y en lo que vamos a centrar este repaso es en las máquinas simples. Así que iniciemos con nuestra primera máquina. ¿Qué tal si comenzamos con una de las máquinas simples que más me gustan y que hemos estado trabajando en las semanas hacia atrás? Y me refiero a la rueda. Así es. Es una de esas máquinas simples que realmente, como he colocado en el subtítulo, es el invento que movió al mundo. Así que, ¿te puedes imaginar este mundo sin el invento de la rueda? ¿Verdad que es muy difícil? Bueno, iniciemos nuestro repaso. Vamos con un ejemplo para comprender más la rueda. Empecemos con esto. Imagínate que por un momento tus papás te dicen: oye, ¿sabes qué? Hijo, hija, tienes que ir el día de hoy al supermercado por nosotros y necesitamos que consigas todos estos elementos para tu compra. Bueno, imagínate que llegas al súper y tienes esta gran lista que te dieron de diferentes cosas, donde hay champú, jabones, hay pasta de dientes, hay leche, hay diferentes tipos de verduras y frutas, hay cereales, galletas, aceites, frijoles, arroz y vaya, muchas cosas más, incluso cosas que a lo mejor a ti te gustan. Supongamos que también hay helado por ahí en esta lista. Bueno, llegas al súper, imaginémonos que empiezas a tomar algunos de los elementos que te acaban de pedir y comienzas con un cono de huevo. Qué genial, ¿no? Entonces vienes por acá con tu cono de huevo, ya cargándolo. Cuando dice la lista que traes arriba del cono de huevo, dice ve también por 1 kilo de frijoles y 1 kilo de arroz. Entonces vas caminando y ves dónde están los frijoles y el arroz, ¿no? Entonces tomas esos frijoles, lo pones aquí y pones el arroz aquí y sigues caminando. Y luego te dice tu mamá: oye, necesitas llevar también pues unos 6 litros de leche. En ese punto lleva los huevos y ya tienes dos cosas aquí arriba. En ese punto, ¿crees que puedas poner arriba de los huevos
los 6 litros de leche? Piénsalo un momento. ¿Podrías ponerlos o no podrías ponerlos? ¿Verdad que no? De entrada, si le seguimos poniendo más peso a los huevos, si bien vienen protegidos, pero tú si sigues poniendo peso, muy probablemente no lleguen vivos los huevos a tu casa. Se romperán antes de salir de la tienda. Muy bien. Entonces, tenemos una opción. Opción 1, bajar los huevos, tratar de cargar las 6 cajas de leche, que cada una es 1 litro, entonces cargar 6, ya se empezó a volver la cosa interesante. Tenemos 1 kilo de arroz, más 1 kilo de frijoles, más 1 cono de huevo que intentarías cargar con tus brazos. ¿Crees que esa sea una solución factible? Yo creo que en este momento te estás poniendo una cara de no, obvio no. Claro que no, no es factible hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace la gente para poder llevar todos estos productos mientras está comprando en el supermercado? Exacto. Llevan un carrito de supermercado o están utilizando uno de estos que se jalan, pero al final de cuentas también es una especie de carrito, pero lo vas jalando y vas a ir colocando adentro del carrito tus productos. ¿Por qué es que hacemos esto? Pues la respuesta es bastante sencilla. Bueno, si lo intentáramos llevar con nosotros, 1, pesa mucho. No podríamos llevar toda la lista que te pidieron porque todavía nos faltan verduras, frutas y otras cosas más. Pesa bastante, no puedes hacerlo así. Pero el carrito, ¿cómo es posible que el carrito pueda llevar ese peso y que lo puedas desplazar fácilmente? Piénsalo. ¿Por qué? Exacto, es por la rueda. ¿Te das cuenta lo que está haciendo la rueda en este caso por ti? Está llevando literalmente el peso que tú quieres transportar a donde tú quieras. Y hace que en un día normal de ida al supermercado sea simplemente mucho más sencillo llevar todo ese peso arriba del carrito. Bueno, hablemos de otro ejemplo de la rueda que había comentado ya antes. Imagínate que tú estás en Plaza Las Américas, por poner un ejemplo, de un lugar, o Plaza Andamar, por esa zona, por poner un ejemplo. Y de repente te dicen tus papás, hijo, tienes que irnos a alcanzar hasta el centro de la ciudad. ¿Te irías caminando? Bueno, suponte que elijas, me voy caminando. El viaje de irte caminando duraría aproximadamente entre 1 hora a 2 horas, dependiendo de la velocidad con la que camines. Imagínate caminar 2 horas sin parar. Es poco práctico. Entonces lo que hacemos normalmente es que o te subes a un autobús, o te subes a un taxi, o te subes a tu automóvil, o a una motoneta, o a una bicicleta. Pero utilizarías pero muy probablemente a un transporte que te lleve hasta allá. Eso o todavía vivimos hace muchos años y todavía hay gente que la carga en sus hombros otras personas, pero no creo que te cargue un grupo de personas en sus hombros y te lleve. No creo que eso vaya a pasar. Entonces escogerías uno de estos transportes de los cuales te estoy hablando. Esa es la utilidad de la rueda. La rueda tiene varios elementos. Un elemento es la rueda en sí. Y en medio de la rueda, lo que ponemos es el eje de la rueda. Recuerda que cuando juntas un eje y 2 ruedas, lo que tenemos en sí ya es el principio para construir nuestro carro. Bueno, eso es lo que descubrieron los seres humanos, que al tener esta forma con un eje, podían literalmente mover lo que quisieran. Y fíjate, todos nuestros medios de transporte, incluyendo muchos de los que a veces vuelan, tienen ruedas.
Eso se debe a que permiten, por ejemplo, en un avión, el aterrizaje. Pero automóviles, carros, bicicletas, motocicletas, cuatrimotos, trimotos, etcétera, utilizan la rueda. Realmente la rueda es un invento genial que nos acompaña hasta el día de hoy y nos seguirá acompañando, porque aparte tiene aplicaciones hacia otras áreas. Así es. Como por ejemplo, utilizarla para crear un sistema de polea. Se puede crear una rueda que yo puedo ir jalando, porque a su vez tiene otro elemento esta rueda, además del eje, una perilla, y yo puedo ir moviendo la perilla y con ella jalar. Realmente la rueda es un invento increíble. Bueno, vamos a nuestro siguiente invento. Muy bien, ahora toca el turno de la palanca. Así es, ese invento que nos ayuda a medir pesos, nos ayuda a levantar, pero también nos ayuda a cortar. Muy bien, vamos a continuar con la palanca, que también es uno de los ejemplos que hemos visto de máquinas simples que son formidables, realmente muy increíbles. Ahora, vamos a imaginarnos este siguiente escenario. Cierto día te paras muy temprano en la mañana, vas muy contento, cuando de repente en tu casa te dicen algo así como: ¡Hijo! ¡Hija! Por favor, necesito que podes el pasto. Ok, supongamos que enfrente de tu casa tienes una especie de jardín donde hay un espacio que tiene pasto. Sí, esa cosa verde que hace que las casas se vean más bonitas. Tiene este césped enfrente, ¿sí? Tu casa. Entonces, lo que dice tu mamá es que por favor vayas a cortar ese césped. ¿Ok? Llegas hasta allá, te paras frente al césped. ¿Cómo lo cortas? Ok, veamos la primera situación que podrías hacer para cortar este césped. La primera cosa que podrías hacer para cortar el césped sería esta. Supongamos que agarraras tus manos, tocaras el césped y empezaras. Me llevé la raíz. Tengo que hacerlo mejor. Bueno, sí, la primera vez que lo intentas, lo agarras con tanta fuerza y jalas el pasto con tanto poder que literalmente te llevas toda la plantita con todas las raíces allí. Y como dices, no, que no se enteren que me le acabo de llevar un pedazo. Agarras, lo vuelves a poner, lo tapas y lo acomodas. Bueno, entonces piensas, voy a aplicar mi fuerza con muchísimo más cuidado. Y entonces ya te encuentras ahí, estás frente al pasto, tienes al pastito así levantado y con cuidado empiezas a torcer las puntas y empiezas a arrancar cierta altura del pasto. Y de esa manera logras hacer que el pasto comience a ser recortado para que se haga más chiquito sin llevarte todo el pasto. Hay un problema. ¿Sabes a qué horas vas a acabar de recortar ese pasto? ¿Te imaginas cuánto tiempo te vas a llevar? Te llevarías muchísimo tiempo en lograr recortar, ir casi por cada 5 tallitos, darle vueltecita y jalarlo. ¡Pac! Te tardarías muchísimo y eso no te va a servir. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer para solucionar este problema? Muy sencillo. Ok. Imagínate lo siguiente. Lo que harías sería esto. Opción número 2. En la opción número 2, como no te funcionó es arrancarlo literalmente con las manos, vas a tu casa, vas a cierta área y sacas ya sea un machetito o un cuchillo, ¿no? Sacas un cierto cuchillo. Entonces llegas a donde está el pasto y levantas la plantita, ¿sí? Y con el cuchillo le haces ¡truc! Levantas otra plantita y le haces ¡truc! Levantas otra plantita y le haces ¡truc! Y vuelves a levantar otra plantita y le haces ¡truc! ¿Sí? Vas recortando de tajo
las plantitas de pasto. Bueno, ahí te encuentras que tienes un grave problema, porque otra vez estás teniendo que ir casi literalmente plantita por plantita, levantar cada plantita. Tendrías que estar todo ese rato hincado así, tratando de recortarla, y no podrías hacerlo. Bueno, sí podrías, pero te tardarías demasiado. Sí podrías. Tardarías menos tiempo que el anterior ejemplo, pero de todos modos tardarías mucho tiempo. Terminarías muy sudado. Deme agua, por favor. Muy extenuado y cansado, y literalmente querrías ir al baño y luego a la cama a descansar. Entonces esa no es la opción. ¿Qué es lo que hicieron los seres humanos? Bueno, lo que hicieron los seres humanos es que tomaron dos cuchillos, los unieron y crearon lo que se llaman las tijeras. Las tijeras, ¿sí?, permiten que puedas recortar poniendo muy poca energía. Recuerda que cada tijera es literalmente como si fuera un cuchillo que se van encontrando. ¿Ok? Exactamente. Ok. Bueno, a todo esto que tiene que ver, pues todo esto con nuestro tema, muchísimo. ¿Te acuerdas? Estuvimos viendo entre los ejemplos que las tijeras tienen estos elementos. Tienen un punto donde agregamos la fuerza, que sería el mango de la tijera. Tenemos el punto que está ejerciendo la resistencia, que sería en este caso el punto donde está el cuchillo y estás recortando. Y tenemos un punto de apoyo, que en este caso sería el tornillo, donde se está abriendo y cerrando la tijera. Y ya lo tenemos. Tenemos una palanca. Ese es un muy buen ejemplo de palanca. Muy bien. O algunos otros ejemplos de palanca que estuvimos viendo durante la clase fueron el clásico sube y baja. Sí, ese donde uno se pone de un lado, el otro se pone del otro lado, suben y bajan y todos son felices. ¿Sí lo recuerdas? Muy bien. El sub y baja es un excelente ejemplo de un plano inclinado de primera clase, de primer tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de un lado se encuentra la potencia que voy a ejercer para levantar, y del otro lado se encuentra la resistencia que no va a permitir bajar. Y en la parte del medio de todo el sistema se encuentra el punto de apoyo, que es el punto donde literalmente se está inclinando hacia un lado y hacia otro lado. Ese sería un buen ejemplo de una palanca de clase 1. Una palanca de clase 2 es un poco diferente, ¿sí? En la palanca de clase 2, el punto de apoyo se encuentra a un extremo. La resistencia, lo que tienes que cargar literalmente, se encuentra en medio, y la potencia se encuentra en otro extremo. Imaginemos ahora un carrito para levantar peso, ¿sí? Como esos que utilizan los albañiles para levantar peso. Imaginemos uno de esos. Bueno, lo levantas, generas la fuerza de un extremo, el peso está en medio del carrito y tu punto de apoyo literalmente está sobre la rueda que está al frente. Ese sería el ejemplo número 2. El ejemplo número 3. También vimos que habían los de tercer nivel. Eso está también muy interesante. Por ejemplo, en el tercer nivel, uno de los ejemplos que vimos y que me gusta mucho es el de el sistema de la batería para pegar, para darle de golpes al tambor. En este sistema, por un lado tenemos el pie que presiona, ¿sí?, para poder ejercer fuerza, ¿sí?, y golpear la batería. ¿Te acuerdas de ese ejemplo?
Ok, ese es un ejemplo de tercer nivel, de tercera clase de palanca. Otro ejemplo que vimos durante las clases pasadas fue un enchinador de pestañas, ¿sí? Donde tenemos que son estos que en la parte del medio ejerzo mi fuerza, en un extremo tengo mi eje y del otro lado tengo la resistencia. Las palancas de tercera clase tienen la característica que la potencia se encuentra en medio del sistema. Y a un lado tengo la resistencia y al otro lado tengo lo que sería mi eje. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo acerca de las palancas. Una de las máquinas que más me gusta también porque cuando era niño me permitía pasar horas y horas de mucha diversión. ¿Qué les parece si pasamos entonces a nuestra siguiente máquina? Nuestra siguiente máquina se llama el plano inclinado. Y como podrás observar, también es una de esas máquinas simples que nos ha dado mucha diversión con las resbaladillas. El plano inclinado también es una de esas máquinas que ha traído diversión y alegría a nuestros queridos corazones. Y eso se debe a que el plano inclinado está en las resbaladillas. Y en los toboganes también. ¿Y a quién no le ha gustado ir a un parque acuático, de repente comenzar a subir y tienes este gran tobogán donde tú te subes, te lanzas con un chorro de agua y vas a parar hasta aquella piscina a una velocidad pues bastante agradable? ¿Y qué decir de cuando te subes a este tobogán con 2 o 3 personas y van de carrito y caen al agua juntos? Eso es genial. Y qué decir, por favor, de ese tiempo cuando estabas muy pequeño y te subías a esa resbaladilla que te parecía sumamente inmensa y llegabas hasta ese punto alto y te lanzabas. Bueno, eso es lo que ocurre con esta máquina simple cuando la estamos viendo pues un poquito al revés. Es decir, estamos utilizando la parte alta para descender. Pero el plano inclinado, su potencia se debe a lo siguiente. Se debe a que si nosotros logramos prolongar la caída del plano inclinado, la elevación que se forma es una elevación que va a permitir que podamos cargar más peso. Bueno, pero ¿esto por qué se debe? Bueno, porque mucho de ese peso lo va a cargar el plano inclinado. Un plano inclinado se parece, digamos, mucho a un triángulo. Ok. Vamos a imaginar la siguiente situación para ayudar a entender este asunto del plano inclinado. ¿Estás listo? Ok. Imaginemos que es una de esas noches, regresas del cine con tu familia, vienes muy contento y muy feliz. Días antes tu papá te ha estado dando algunos tips y algunas clases de cómo conducir un automóvil. ¿Y qué crees? Ha llegado la hora de que tú conduzcas el automóvil. Te lo van a prestar por un momento. Te lo van a prestar. Eso es increíble. Entonces te dice tu papá, ok hijo, o te dice tu mamá, también podría ser el caso, ok hijo, hija, ha llegado el momento que has deseado. Voy a pedirte que una vez más utilices el automóvil, ya que estamos en esta área, que es por la casa, aquí está muy tranquilo, y necesito que metas el coche a la cochera. ¿Ok? Bueno, entonces te dejan que te sientes, te pones el cinturón de seguridad, ya te dicen, a ver, enciende el automóvil. Acuérdate que hay que estar en posición. ¡Pum! Ya te dice, tienes que meter reversa para meter el carro. Sí, mamá, voy a meter reversa. Ahora, dobla un poquito. Sí, mamá. Ahora, empieza a echar para atrás, hijo. Sí, mamá, echo para atrás. Oye, mamá, no se sube. Pues échate para atrás, hijo. Sí, mamá.
Bueno, resulta que hay truco. Ok, resulta que tenemos un pequeño truco aquí. Cuando llegamos a la banqueta, pues está literalmente el piso, la banqueta y la llanta pega contra la banqueta. ¿Me explico? Tengo el piso, tengo la pared, que es la banqueta, que es esto, y la rueda gira aquí, llega hasta la banqueta y choca con la banqueta. Entonces tu mamá cada vez te dice que le metas más fuerza a la hora de irte hacia atrás, porque la llanta, como tienes este pequeño mini muro de la banqueta, la llanta llega aquí y lo que tienes que lograr hacer es que la llanta suba para allá. Como no estás muy acostumbrado a meter el carro subiendo la banqueta, suceden varios accidentes. ¡Mamá, no puedo! ¡Dale más velocidad, hijo! ¡Sí, mamá! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿No? Cada vez que lo intentas, choca y va para atrás, choca y va para atrás. Y luego le metes tanta fuerza que te dice tu mamá: ¡No, ya, regrésate! ¡Regrésate, que vas a estrellar! ¡Sí, mamá! ¿Me explico? Pero, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría, damas y caballeros? Si a esa banqueta, que es como tener un muro, esta es la calle, esta es la banqueta, que es como una especie de muro, ¿qué sucedería si aquí colocáramos este plano inclinado, una especie de triángulo, para que cuando llegue la rueda no choque con la pared, sino llegue a este plano inclinado y empiece a subir? No sé si lo estás visualizando, man. Ok, ¿te das cuenta? Entonces, cuando llegaras a tu casa, literalmente lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Mamá, voy a poner los planos inclinados para subir más fácil. Ok, hijo, vaya usted. Entonces te bajarías, pondrías los planos inclinados ahí. Digo, si no están puestos ya para siempre, tendrías que colocarlos tú. Los colocarías, ahora sí. Subiría suavecito. Por eso es que vas a notar que muchas de las banquetas que están en las casas tienen un plano inclinado. Sí, así como lo oyes. Pon atención, hay muchas banquetas por donde se meten los automóviles que tienen un plano inclinado. ¿Y sabes para qué tienen el plano inclinado? Exactamente para lo que te acabo de decir, para que la llanta no choque con el muro de la banqueta, porque por muy chiquito que sea, ahí choca la llanta y no va a subir fácilmente a menos de que pongas suficiente fuerza, y si te pasas de fuerza igual y terminas estrellándote con algo allá atrás. Entonces, muchas casas tienen este plano inclinado para ayudar y facilitar estacionarte. Bueno, esta aplicación del plano inclinado no es la única que es la que tiene muchísimas utilidades, y algo que vamos a ver hoy, que es el tornillo. El tornillo, déjame decirte que utiliza el poder del plano inclinado, y eso es genial. Pero no me voy a adelantar a eso porque, ¿qué crees? Vamos a pasar ahora a comenzar a hablar acerca del tornillo. Así que vamos hacia allá. Ok, ya llegó el momento que habíamos estado esperando y vamos a comenzar a hablar acerca del tornillo. Así es, y como puse en este subtítulo, hoy vamos a descubrir el poder que tienen los tornillos. Así que comencemos. Ok, imagina la siguiente situación. ¿Sí? Imaginemos esta situación. Supongamos que te dicen que diseñes un robot. ¿Sí? Diseñar un robot. Entonces comienzas a diseñar el cuerpo de este robot y comienzas a pensar y dices, bueno, voy a poner una especie de área que podría ser como una especie de cabeza, donde voy a colocar un par de cámaras, y a esas cámaras les voy a poner unos sensores de calor para que identifique donde hay una persona o un objeto que esté vivo. Y también voy a permitir que tenga unas cámaras que puedan ayudar al robot a identificar
obstáculos que se encuentren enfrente de él. ¡Wow, man! ¡Qué increíble robot! Y también en esta área, aprovechando que estoy pensando que es como si fuera una cabeza, no precisamente ahí está la computadora de mi robot, pero sí voy a poner un parlante para que suene algunas como frases cortas que dice el robot. Imagínate que va avanzando y dice: cuidado, cuidado, voy a pasar, con permiso, cuidado. O puede decir cuando ve a una persona, se detiene y dice: hola, yo soy el robot M445. Imagínate, ¿no? Entonces, qué genial robot. Bueno, le creas un tronco, una especie de tronco, donde ahí sí está alojado lo que sería la computadora con la cual tú lo manejas. Y de hecho tiene conexiones aquí al frente para poder poner unas memorias USB, otro tipo de entradas, una entrada de red, ¿sí? Tiene también una especie de monitor con el cual cuando lo activas puedes ver el sistema operativo que está en el robot y puedes agregar ciertos pasos o cosas que quieres que él realice. Porque recuerda que un robot que no puede ser programado no es robot. Ok, entonces ya tienes ese robot, ya lo estás logrando programar y todo, ya pensaste en eso. Muy bien, supongamos que dices: bueno, voy a crearle unos brazos. Unos brazos. Ok, y voy a utilizar lo que es la teoría de la palanca para que se pueda mover y pueda alzar peso. Wow. Entonces ya creas los brazos, estos brazos de los robots. Tienen una opción también que son unas palanquitas con las cuales toman y agarran cosas. Y pues entonces ya estás teniendo este robot que está pues realmente increíble. Porque ya no solamente define si hay alguien enfrente, identifica si es una persona, ya no solamente habla, ya no solamente se puede programar, sino que también puede tomar cosas. Entonces literalmente ya lo puedes estar programando para que levante algo, baje algo, tome algo o lo suelte. Wow. Llegas a un pequeño punto problemático y decir: bueno, a mí me gustaría que este robot se pudiera trasladar, se pudiera mover. ¿Qué es lo que puedo hacer? Básicamente tenemos dos opciones al horizonte. Dos opciones hay enfrente de ti. Opción 1, hacerle piernas. Sí, así como lo viste, hacerle piernas. Ok. Uno de los santos griales de la robótica moderna es dotarle de piernas a un robot. Solo hay un problema, que para que un robot pueda caminar con dos piernas o más, hay que enseñarle a caminar con piernas, porque pues los robots no saben hacerlo. Y una de las cosas que más cuesta trabajo, bueno, hasta hace algunos años, era lograr hacer que un robot pudiera caminar con un par de piernas. Fue algo que ha ido costando mucho esfuerzo y mucho trabajo. Ese es un camino difícil. La ventaja es que un robot que, por ejemplo, tiene 4 piernas es muy difícil de tirarlo, ¿sí? Es bastante estable y puede literalmente correr en lugares inclinados que van hacia arriba, en lugares que van hacia abajo, lugares donde hay rocas y piedras. Es un robot que puede estar circulando en diferentes tipos de terrenos. Ok. Ahora pensemos en la opción número 2. En la opción número 2 tenemos que este robot lo dotes de ruedas, lo cual se facilita bastante más. De hecho, programar unas ruedas es muchísimo más sencillo. Entonces, como es parte de los temas que hemos estado viendo hasta este momento, supongamos que tú escoges y dices: me voy por las ruedas. Le colocas a tu robot 4 ruedas, 2 al frente y le colocas 2 ruedas hacia atrás. Y entonces tu robot ya puede empezarse a desplazar. Y está bien bonito tu robot, ¿no? Porque avanza y dice: hola, ¿qué tal?
se va moviendo, ¿no? Y entonces ya le dices, no, pues voy a programarlo para que levante cosas. Y entonces ya el robot, ok, levantaré cosas. ¡Qué genial robot! Pero te tengo una pregunta. Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo le hiciste para unir las piezas? Sí, ¿cómo le hiciste para unir las piezas? Es decir, ¿cómo le has hecho para que el brazo se junte con otras partes? Las ruedas, el tronco, todo esto. ¿Cómo le has hecho para unir todas estas piezas? ¿Qué utilizaste para unirlas? ¿Ya lo pensaste? ¿O crees que nada más agarras y se ponen así y ya están? No, se necesita algo muy poderoso para unir las piezas de tu robot. ¿Y sabes qué es lo que necesitarías? Correcto, necesitarías tornillos. Los tornillos son esa pieza fundamental en la robótica y en muchas cosas más que nos va a ayudar a hacer que dos elementos se unan. Así que, bueno, vamos entonces pues, ya entendiendo a través de esta explicación el problema y la importancia del tornillo, vamos entonces a ver de qué se tratan los tornillos. ¿Qué te parece? Vamos entonces con la explicación. Ok, una de las cosas que me llaman mucho la atención de los tornillos es que, si te has dado cuenta, tiene esta como especie de rosquita alrededor. Y algo que se caracteriza de los tornillos es que se deriva directamente del plano inclinado. Así es. Siempre que trabajamos con un tornillo, en realidad estamos hablando de que estamos utilizando un plano inclinado. Un plano inclinado que se ha visto torcido y se encuentra totalmente enroscado sobre el cilindro de nuestro tornillo. Esa es la gran invención de los tornillos, que junta este cilindro, esta especie de eje, con un plano inclinado. Ok, vamos a dar unos pasos hacia atrás. Vamos a detenernos un momento aquí y antes de seguir hablando del tornillo, volvamos nuestra vista hacia atrás. Aquí tenemos un plano inclinado que constituye una escalera. Así es, vemos de un lado cómo están estos cajones que forman la escalera. Con estos cajones que forman las escaleras, por ejemplo, en nuestros hogares, al poner uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, podemos hacer lo que llamamos escaleras a través de un plano inclinado y así podemos subir a un segundo piso fácilmente. ¿Qué sucede cuando tenemos poco espacio para construir nuestras escaleras? Lo que hacemos con ellas es que hacemos una escalera, un plano inclinado, un descanso, torcemos y hacemos un segundo plano inclinado. Pero ¿qué sucede si realmente tenemos muy, pero muy poco espacio para poder poner nuestra escalera? Entonces, lo que hacemos es que el plano inclinado lo torcemos completamente y creamos algo que se llaman escaleras de caracol. Una de las cosas extraordinarias del tornillo es que aplica, digámoslo de cierta manera, esta escalera de caracol sobre un eje, enroscando el plano inclinado alrededor del eje, de tal manera que queda forrado con él. Y esto es un tornillo. Bueno, pero ¿qué es un tornillo? Lo podemos comprender mejor a través de su utilidad. Un tornillo es este dispositivo de máquina simple que nos va a permitir unir dos objetos. Por ejemplo, podemos unir por medio de tornillos una puerta hacia una bisagra, la cual une con una pared. Podemos unir las partes de un robot por medio de diferentes tipos de tornillos. Podemos pegar, por ejemplo, las patas de una silla
a la base de una silla por medio de unos tornillos. Si tú pones atención en tu casa, vas a encontrar varias aplicaciones de estos tornillos en diferentes lugares. Muy bien, uno de los inventores o de las personas que propusieron el tornillo fue Arquitas de Tarento, un griego, así es, que vivió hace mucho tiempo. Y lo que hizo es que puso esta rosca plano inclinado alrededor de este eje. Y esto pasó hace más o menos unos 400 años antes de Jesucristo. Arquitas a menudo es llamado el inventor de la mecánica y es considerado como uno de los contemporáneos de Platón. Platón es uno de los padres de la filosofía, bueno, uno de los hombres más famosos por el área de la filosofía en el mundo y uno de los griegos también más famosos por ello. En la actualidad, muchas de las corrientes del pensamiento filosófico están basadas en la manera en que veía el mundo Platón. Bueno, pero regresemos a Arquipa. Regresemos a nuestro tornillo. Mira, aquí te estoy mostrando la máquina que se construyó en aquella época y servía para poder subir agua. El tornillo iba atrapando una cantidad de agua y al hacerlo girar, lo que hacía el tornillo es que subía el agua hasta un punto donde las personas ya lo podían tomar. En realidad, esta es una aplicación de un tornillo gigante. Muy bien, hablemos ahora de las partes de un tornillo. En la parte superior tenemos la cabeza, que es lo que ves en la parte de arriba de la lámina que te estoy mostrando. Después de la cabeza sigue un área que se llama cuello. ¿Ya lo viste? Debajo del cuello está la rosca. Se ven diferentes. Ahora, el cuerpo o caña va a abarcar tanto el cuello como la rosca. Básicamente el tornillo tiene dos elementos, que sería la cabeza y el cuerpo. Pero el cuerpo puede tener cuello y lleva una rosca. Muy bien. Los tornillos tienen un elemento que se llama, como vimos antes, la cabeza. La cabeza del tornillo es la parte más ancha de este y le va a permitir que pueda ser sujetado el tornillo, ¿sí? Y vamos a poderle permitir también imprimirle un movimiento que es de tipo giratorio. Y esto se hace por medio de un desarmador, por ejemplo. Otra herramienta que puede embonar con la cabeza. Entonces las cabezas pueden tener diferentes formas. Pueden ser en forma de círculo o cilíndrica. Pueden ser en forma hexagonal o tener 6 lados. O pueden ser de forma cuadrada. Así que tienen bastantes tipos de formas. Muy bien, los tornillos en sus cabezas pues no son todas estas de la misma forma. Aquí te estoy presentando varias de ellas, ¿sí? Las cabezas de los tornillos pueden variar mucho. Por ejemplo, hay aquellos que tienen solamente una muesca donde puedo poner un desarmador. Serían los tornillos más comunes. Luego tengo estos que parece que tienen una cruz, ¿sí? Ese utiliza otro tipo de desarmador. Y tenemos los hexagonales que se ven en la parte de abajo, en la parte del centro. Allá hay un ejemplo de un tornillo hexagonal. Entonces, las cabezas pueden ser variadas. Puede haber cabezas que sobresalgan y puede haber cabezas que sean completamente planas. Bueno, ahora toca hablar acerca del cuello del tornillo, ¿ok? Platicábamos hace rato que el tornillo tiene un cuerpo. Esa parte del cuerpo del tornillo que no contiene una rosca, es decir, el plano inclinado, eso es el cuello. Y puede haber cuellos muy largos o puede haber cuellos muy cortos. Puede ser que la rosca no ocupe todo el espacio del tornillo.
Y hay incluso algunos tornillos que ni siquiera tienen un cuello. Todo su cuerpo tiene una rosca. Muy bien, entonces ahora bajemos un poco más la vista en lo que es el cuerpo del tornillo. Entonces veríamos esta parte que tiene la rosca. Es esa caña que aparece torcida o con surcos alrededor de nuestro tornillo. Y es la que nos va a permitir que se pueda asir a otro objeto. Muy bien, vamos a hablar de esto un poco más. Mira, en esta imagen tenemos ya los elementos del tornillo. El tornillo, como podemos ver, en la parte superior tiene la cabeza, tiene ese espacio que no utilizamos, que no tiene la muesca, que se llama cuello, y después sigue esta rosca, ¿sí? Ok. La rosca puede utilizar una tuerca. La tuerca se puede meter por medio de la rosca. O podemos utilizar esta rosca para meter el tornillo por medio de una fisura. Bueno, pero ¿cómo es esto posible? Esto es posible porque la rosca está conformada por 3 elementos. Tenemos la cresta. La cresta es la parte más sobresaliente de la muesca de la rosca. ¿Ok? Debajo de la cresta está lo que se llama hilo, que sería el cuerpo que está debajo de la cresta. Y por el lado contrario tenemos el fondo, que sería el surco que nos deja el tornillo. Dicho de otra manera, los tornillos tienen una parte baja, que sería su fondo o surquito, y tienen una parte alta, que sería la cresta. El cuerpo que se levanta hasta la cresta, ese es nuestro hilo. Todos los tornillos se pueden identificar por los siguientes 5 elementos, que serían características que tienen los tornillos. Por ejemplo, podemos clasificar los tornillos por su tipo de cabeza. Podemos clasificar los tornillos por su diámetro y longitud. Podemos clasificar a los tornillos por el perfil de su rosca y el paso de su rosca. Hablemos de algunos de estos elementos. Ya hace un momento habíamos comenzado a hablar acerca de las cabezas, pero vamos a meternos más a fondo en este tema. La cabeza es la parte del tornillo que permite que éste se sujete, y también al imprimirle un movimiento giratorio se ayuda a que pueda, por ejemplo, embonarse o meterse en un lugar y así pueda asir. Tenemos diferentes tipos de cabeza, por ejemplo las de llave fija o inglesa, que se encuentran en la imagen del lado izquierdo. ¿Ok? Entre esos tenemos 2 tipos, los que tienen 6 lados son hexagonales o los que son cuadrados. Tenemos también los que se van a enroscar por medio de un destornillador. Y aquí tenemos los que son semiesféricos o los que están avellanados. Por último tenemos los de llave Allen, los cuales son cilíndricos. Muy bien, estos elementos que hablamos acerca de la cabeza sirven para que cuando tú pidas un tornillo puedas pedir un tornillo hexagonal, semiesférico, y ya puedes decir quiero un semiesférico para destornillador o quiero un tornillo para llave fija, etc. Muy bien, ahora hablemos del diámetro y la longitud. El diámetro se refiere al grosor que tiene el tornillo y la longitud, el qué tan grande es este tornillo. Entonces tú puedes pedir tornillos de acuerdo al diámetro que tiene o puedes pedirlos de acuerdo a qué tan largos son. Bueno, ahora hablemos un poco más del funcionamiento del tornillo o su aplicación. Muy bien, lo que se hace es que, por ejemplo,
En esta imagen tenemos dos planos separados. Uno es un verde oscuro y uno es un verde claro. Supongamos que queremos unir a estas dos piezas. Lo que haríamos es que realizaríamos un agujero circular de la misma medida en cada pieza e insertaríamos un tornillo. Dependiendo del tipo de cabeza, etcétera, bueno, tendrá diferentes resultados. Pero lo que haríamos es que pondríamos de manera enroscada el tornillo, ¿sí? Y agregaríamos una tuerca que en la imagen está marcada de color rojo. La tuerca haría que ese tornillo no se pueda salir. Y así tendríamos estas dos piezas firmemente unidas. Muy bien. Ahora toca el turno a explicar la actividad del día de hoy. Por favor, en una hoja carta de color blanco, escribe lo siguiente. Escribe por favor tu nombre completo, tu grado, tu grupo. Debes de escribir también la fecha en la que realizaste la actividad. Y es muy importante que pongas como título la palabra robótica. ¿Ya estamos listos? Bueno, en esa hoja vas a realizar la siguiente actividad. En la hoja vas a dibujar un tornillo. Así es, un tornillo. Y quiero por favor que escribas las partes del tornillo que vimos en esta clase. En la parte inferior de la explicación de la actividad te estoy dejando un ejemplo. Puedes basarte en este ejemplo o simplemente regresar el video un poco hacia atrás y ver la explicación de cada una de estas partes. Yo solo quiero que dibujes el tornillo, pongas una flecha y en esa flecha pongas el título de esa parte del tornillo. Chicos, por mi parte es todo el día de hoy. Les mando un saludo.